Esta noche hablaremos de un muro en el universo que nadie, ninguna civilización, ninguna tecnología, ninguna cantidad de energía podrá jamás derribar. Un muro inscrito en la propia estructura del universo. La velocidad de la luz es de 186.000 millas por segundo. Y ningún objeto con masa, ni un cohete, ni una partícula, ni una nave espacial que transporte el sistema de propulsión más avanzado que nuestra especie pueda construir jamás, podrá alcanzarla. No porque no lo hayamos intentado con suficiente ahínco, no porque la tecnología aún no exista, sino porque las leyes de la física tienen aquí una regla estricta y no se doblegan ante nadie. Al final de esta noche, comprenderá exactamente por qué existe ese muro, qué sucede cuando se empuja contra él, y qué significa esa barrera para cada sueño que hemos tenido sobre alcanzar las estrellas. Antes de empezar, si te encanta explorar las profundidades del espacio tanto como a nosotros, tómate un segundo para dar me gusta al video o suscribirte. Es una acción simple, pero ayuda a que este canal llegue a más mentes curiosas como la tuya. Ahora, comencemos. En 1905, Albert Einstein tenía 26 años. No era profesor. No trabajaba en una institución de investigación prestigiosa. Era un empleado de patentes en Berna, Suiza, revisando solicitudes de dispositivos electromagnéticos durante el día y pensando en física por la noche. En ese único año, publicó 4 artículos que, en conjunto, desmantelaron 3 siglos de suposiciones sobre cómo funciona el universo. Uno de esos artículos introdujo lo que ahora llamamos relatividad especial. La idea central suena engañosamente simple. La velocidad de la luz es la misma para cada observador, sin importar cuán rápido se mueva. Eso es todo. Esa es la premisa. Pero las consecuencias de esa única idea son tan radicales, tan de gran alcance, tan profundamente extrañas, que los físicos todavía las están procesando más de 100 años después. Para entender por qué importa, primero debes comprender qué decía la física antes de Einstein. Isaac Newton publicó sus leyes del movimiento y su ley de gravitación universal en 1687. Su sistema tuvo un éxito extraordinario. Predijo el movimiento de los planetas con una precisión que ningún sistema anterior había logrado. Explicó por qué caen los objetos, por qué la Luna orbita la Tierra, por qué los cometas regresan a tiempo. Durante 218 años, la mecánica newtoniana fue la base de la física. Describió un universo construido sobre un tiempo absoluto y un espacio absoluto. El tiempo transcurría al mismo ritmo en todas partes del universo, desde el núcleo de una estrella de neutrones hasta las regiones exteriores del cosmos. Un segundo en la Tierra era un segundo en la galaxia de Andrómeda, un segundo en cualquier lugar y en todas partes sin excepción. El espacio era un escenario fijo e inmutable en el que se desarrollaban los acontecimientos. Los objetos se movían a través de ese escenario, pero el escenario en sí nunca se movía, nunca se doblaba, nunca cambiaba. Y las velocidades se sumaban de la manera obvia. Si un barco se mueve a 50 millas por hora y dispara una bala de cañón hacia adelante a 200 millas por hora en relación con el barco, un observador parado en el muelle ve la bala de cañón moviéndose a 250 millas por hora. Las velocidades se suman. Eso es lo que todo ser humano espera intuitivamente de siglos de experiencia vivida en el mundo cotidiano. Y para objetos que se mueven a las velocidades que normalmente encontramos, coches, balas, aviones, incluso cohetes, la imagen newtoniana funciona con una precisión extraordinaria. Las ecuaciones que llevaron a los astronautas del Apolo a la Luna y de regreso fueron ecuaciones newtonianas. Fueron lo suficientemente precisas como para navegar hasta un objetivo en movimiento a 250.000 de millas de distancia y aterrizar en él. Las ecuaciones que guiaron las ondas Voyager, lanzadas en 1977 y que todavía operan casi 50 años después, también son principalmente newtonianas. Voyager 1 está ahora a casi 16.000 millones de millas de la Tierra, más lejos que cualquier objeto hecho por el hombre que haya viajado. Se mueve a unas 38.000 millas por hora en relación con el Sol. Eso es rápido para cualquier estándar de la experiencia cotidiana. También es aproximadamente el 0,0057% de la velocidad de la luz. A esa velocidad, Voyager 1
tardaría aproximadamente 73.000 años en llegar a la estrella más cercana si estuviera apuntando hacia ella, lo cual no es el caso. Estos no son fallos de ingeniería. Las ondas Voyager son triunfos de ingeniería diseñados para durar décadas, todavía transmitiendo datos a través de miles de millones de millas, habiéndonos dado nuestras primeras miradas cercanas a Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Pero ilustran la escala del problema con perfecta claridad. La velocidad sostenida más rápida que hemos logrado con una nave espacial durante décadas de viaje cubre una fracción de un porcentaje de la velocidad de la luz. La brecha entre eso y lo que se necesitaría para cualquier misión interestelar significativa no es un problema de ingeniería incremental, es una diferencia de tipo. Pero Einstein demostró que la imagen newtoniana se descompone a altas velocidades. No porque Newton cometiera errores matemáticos, no porque las observaciones fueran incompletas, sino porque el universo opera bajo un principio fundamentalmente diferente al que Newton asumió. El marco de Newton era una aproximación extraordinariamente buena a bajas velocidades, pero una aproximación, no obstante. La verdadera imagen es la de Einstein. Y en la imagen de Einstein, el universo tiene un límite de velocidad que es absoluto, universal e ineludible. El principio que descubrió Einstein es este. No importa cuán rápido te estés moviendo, no importa en qué dirección estés viajando, no importa cuál sea tu marco de referencia, un rayo de luz siempre te pasa a la misma velocidad exacta. 186.000 millas por segundo. Siempre. Sin excepción. Esto no fue algo que Einstein adivinara o infiriera solo de la intuición. Fue precedido por décadas de resultados experimentales que la física newtoniana no podía explicar. En la década de 1880, dos físicos estadounidenses, Albert Michelson y Edward Morley, realizaron uno de los experimentos más precisos de su época. En ese momento, los científicos creían que la luz, al igual que el sonido, debía viajar a través de algún medio. El sonido viaja a través del aire, el agua, la materia sólida. La pregunta era a través de qué viajaba la luz. La respuesta propuesta fue el éter luminífero, una sustancia que llenaba todo el espacio a través del cual las ondas de luz se propagaban como las ondas de agua se propagan a través del océano. Si el éter existiera, la Tierra moviéndose a través de él debería producir un efecto medible en la velocidad de la luz medida en diferentes direcciones. De la misma manera que un nadador que se mueve contra la corriente, nada más lento que uno que se mueve con ella, el movimiento de la Tierra a través del éter debería hacer que la luz que viaja en la dirección del movimiento de la Tierra mida ligeramente más lento que la luz que viaja perpendicular a ese movimiento. Michelson y Morley construyeron un interferómetro exquisitamente sensible, un dispositivo que divide un haz de luz, envía las dos mitades por caminos perpendiculares y luego las recombina. Cualquier diferencia en la velocidad de la luz en diferentes direcciones se manifestaría como un cambio en el patrón de interferencia. Midieron y no encontraron nada. Ninguna diferencia. La luz se movía a la misma velocidad en todas las direcciones, independientemente del movimiento de la Tierra. El experimento se realizó muchas veces, en diferentes estaciones, en diferentes lugares. El resultado fue siempre el mismo. Cero diferencia. El éter no existía. La luz no necesitaba un medio, y su velocidad parecía ser independiente del movimiento de la fuente o del observador. Este resultado desconcertó a los físicos durante 2 décadas. Se propusieron varias explicaciones. El físico holandés Hendrik Lorentz, el mismo Lorentz cuyo nombre ahora pertenece al factor central de la relatividad especial, propuso que la materia se contrae físicamente en la dirección del movimiento a través del éter. Elaboró las matemáticas de esta contracción y demostró que podría, en principio, explicar el resultado de Michelson-Morley. Si las reglas se acortan a medida que se mueven a través del éter, entonces las mediciones realizadas con esas reglas siempre saldrían mal de la manera correcta para hacer que el éter fuera indetectable. El físico irlandés George Fitzgerald había propuesto la misma idea de forma independiente casi al mismo tiempo. La contracción de Lorentz-Fitzgerald, como se conoció, era matemáticamente correcta en un sentido estricto. Los números funcionaban, pero era un parche, no una explicación. Se afirmaba que la materia se contrae,
pero no se ofrecía ninguna razón física para ello. Se salvaba al éter haciéndolo permanentemente inmedible, lo cual no es el tipo de explicación que satisface a un físico por mucho tiempo. Henri Poincaré, el matemático y físico francés, se acercó quizás más que nadie a la imagen completa antes de Einstein. Reconoció que el principio de relatividad, la idea de que las leyes de la física deben ser las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales, era una profunda simetría de la naturaleza. Desarrolló gran parte de las matemáticas. Usó el término relatividad para describir el principio, pero no se deshizo completamente del éter. No pudo decir del todo que el éter no era simplemente indetectable, sino genuinamente innecesario. Que el marco matemático que había ayudado a construir describía una realidad en la que el éter simplemente no existía. Einstein dio ese paso. La solución de Einstein fue la más radical y la más completa. Aceptó el resultado experimental tal cual y se preguntó cómo debía ser el universo para que fuera cierto. La respuesta fue la relatividad especial, y requirió abandonar por completo el tiempo absoluto y el espacio absoluto de Newton. Antes de llegar a lo que dice la relatividad especial, vale la pena detenerse en algo que tiende a pasarse por alto. La velocidad de la luz es de 186.000 millas por segundo. Pero ¿cómo lo sabemos realmente? Medir la velocidad de la luz no es sencillo. Viaja tan rápido que durante la mayor parte de la historia humana, la gente ni siquiera estaba segura de que tuviera una velocidad finita. Aristóteles creía que la luz era instantánea, que viajaba de un lugar a otro en tiempo cero. Galileo no estuvo de acuerdo, y a principios del siglo XVII, intentó medirla haciendo que dos personas en las cimas de las colinas descubrieran linternas en momentos precisos. El experimento fracasó. La velocidad de la luz está tan por encima de lo que los tiempos de reacción humanos pueden resolver a distancias de unas pocas millas que la medición era inútil. La primera evidencia real de que la luz tiene una velocidad finita provino de la astronomía. En 1676, el astrónomo danés Ole Romer estaba rastreando el período orbital de Io, una de las lunas de Júpiter. Notó algo extraño. Cuando la Tierra se movía hacia Júpiter en su órbita, los eclipses de Io ocurrían un poco antes de lo previsto. Cuando la Tierra se alejaba de Júpiter, ocurrían un poco después. Romer interpretó correctamente esto como el efecto del cambio en el tiempo de viaje de la luz a través de la distancia variable entre la Tierra y Júpiter. Cuando la Tierra está más cerca de Júpiter, la luz de los eclipses de Io tiene menos distancia que recorrer, por lo que los vemos antes. Cuando la Tierra está más lejos, los vemos más tarde. A partir de la magnitud de este efecto, Romer estimó que la luz tarda unos 22 minutos en cruzar el diámetro de la órbita terrestre. El valor real es de unos 16 minutos y 40 segundos. Dados los instrumentos y el conocimiento disponibles en 1676, fue un logro extraordinario. Fue la primera demostración de que la luz tiene una velocidad finita y medible. Medio siglo después, el astrónomo inglés James Bradley midió lo que se llama la aberración de la luz estelar, un pequeño desplazamiento aparente en las posiciones de las estrellas causado por el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Una analogía simple. Si caminas bajo una lluvia que cae verticalmente, parece golpearte en ángulo desde el frente. Cuanto más rápido caminas, más parece venir la lluvia de adelante. Las estrellas muestran el mismo efecto debido a la velocidad orbital de la Tierra. Bradley calculó una velocidad de la luz a partir de la magnitud de esta aberración que se acercaba más al valor real que la estimación de Romer. En la Tierra, la primera medición de laboratorio se produjo en 1849, cuando el físico francés Hippolyte Fizeau utilizó una rueda dentada de rápida rotación para cortar un haz de luz en pulsos. Envió esos pulsos a un espejo a unas 5 millas de distancia y midió qué tan rápido tenía que girar la rueda para que los pulsos de retorno pasaran por las ranuras. A partir de la velocidad de rotación de la rueda y la distancia del espejo, calculó la velocidad de la luz con un margen de error de aproximadamente el 5% del valor correcto. Las mejoras posteriores de Léon Foucault y luego de Albert Michelson, el mismo Michelson del experimento de Michelson-Morley, acercaron la medición a una fracción de 1% del valor moderno. Michelson dedicó gran parte de su carrera a refinar esta medición, realizando experimentos con espejos giratorios y líneas de base cuidadosamente medidas. Su medición final
completada poco después de su fallecimiento en 1931, arrojó un valor a unas 4 millas por segundo del valor aceptado. Hoy en día, la velocidad de la luz no se mide, sino que se define. En 1983, la comunidad científica internacional redefinió el metro en términos de la velocidad de la luz, en lugar del revés. La velocidad de la luz en el vacío es ahora exactamente de 299.792.458 metros por segundo, o en números redondos, 186.282 millas por segundo. Ya no es una cantidad medida, es una constante definida. El metro se define como la distancia que la luz recorre en el vacío en un 299 millonésavo de segundo. El número está fijado por definición. Lo que los experimentos miden ahora es todo lo demás: distancias, tiempos, frecuencias, en términos de esa constante fija. La velocidad de la luz ha pasado de ser un misterio que desconcertó a Aristóteles a una cantidad que tardó siglos en medirse, hasta convertirse en la piedra angular de todo el sistema internacional de medición. Así de central es. Si estás quieto en la Tierra y un fotón pasa volando a tu lado, se mueve a 186.000 millas por segundo en relación contigo. Si estás en una nave espacial que ya se mueve a 90.000 millas por segundo, la mitad de la velocidad de la luz, y un fotón pasa volando en la misma dirección en la que viajas, podrías esperar que se mueva a solo 96.000 millas por segundo en relación contigo, porque ya estás cubriendo 90.000 millas por segundo de la brecha entre tú y el fotón. Pero eso no es lo que sucede. El fotón todavía se mueve a 186.000 millas por segundo en relación contigo, la velocidad completa, no reducida por tu propio movimiento en absoluto. Y si te mueves hacia el fotón, de frente a la mitad de la velocidad de la luz, todavía se mueve a 186.000 millas por segundo en relación contigo, no a 276.000. 186.000, el mismo número. La pregunta de Einstein fue: ¿cómo se las arregla el universo para esto? La respuesta es que el espacio y el tiempo no son fijos. Se flexionan, se ajustan, Se estiran y comprimen en las cantidades exactas para garantizar que cada observador, independientemente de su velocidad, mida la luz viajando a la misma velocidad. El tiempo transcurre más lentamente para los objetos en movimiento, un fenómeno llamado dilatación del tiempo. Las distancias se contraen en la dirección del movimiento, un fenómeno llamado contracción de longitud. Estas no son ilusiones ni errores de medición, son realidades físicas confirmadas por experimentos de precisión demasiado numerosos y consistentes para dudar. Y entrelazado en todo esto está la consecuencia que hace que el muro sea permanente. A medida que un objeto con masa acelera hacia la velocidad de la luz, algo le sucede. Algo que ninguna cantidad de ingeniería puede superar. El universo comienza a contraatacar. Y nunca deja de contraatacar. Contraataca cada vez más fuerte con una fuerza creciente a medida que aumenta la velocidad. Y la fuerza requerida para empujar un poco más se vuelve no solo grande, sino infinita antes de que alcances el límite. Las matemáticas de la relatividad especial contienen una cantidad llamada factor de Lorentz. Lleva el nombre del físico holandés Hendrik Lorentz, quien desarrolló parte del marco matemático antes de que Einstein proporcionara la base conceptual. El factor de Lorentz es un número que depende de la velocidad. A bajas velocidades es esencialmente igual a 1. A altas velocidades crece. Y a medida que la velocidad se acerca a la velocidad de la luz, crece sin límite. El factor de Lorentz describe exactamente cuánta dilatación del tiempo, contracción de longitud y aumento de masa efectiva experimenta un objeto a cualquier velocidad dada. Aparece en cada ecuación relativista. Es la firma matemática de cómo el universo hace cumplir su límite de velocidad. A velocidades cotidianas, incluso las velocidades más rápidas que los humanos han alcanzado, el factor de Lorentz es indistinguible de 1. Necesitarías moverte a cientos de miles de millas por segundo para que difiera de 1 en una fracción de porcentaje. Al 1% de la velocidad de la luz, aproximadamente 1860 millas por segundo,
el factor de Lorentz es 1,00005. Efectivamente 1. Al 10% de la velocidad de la luz, alcanza aproximadamente 1,005, todavía muy cerca de 1. Al 50% de la velocidad de la luz, sube a aproximadamente 1,15. La inercia efectiva del objeto, su resistencia a una mayor aceleración, es ahora un 15% mayor que en reposo. Llegar a esta velocidad ya requirió una enorme inversión de energía. Ir más rápido requiere aún más energía. Al 90% de la velocidad de la luz, el factor de Lorentz alcanza aproximadamente 2,3. La masa efectiva del objeto se ha más que duplicado. Cada pequeña cantidad de velocidad adicional cuesta dramáticamente más que la anterior. Al 99% de la velocidad de la luz, el factor de Lorentz es aproximadamente 7. Empujar el objeto al 99,1% requiere aplicar fuerza contra lo que ahora se comporta como un objeto 7 veces más pesado. Al 99,9%, el factor de Lorentz supera los 22. Al 99,99% sube a aproximadamente 71. Al 99,999% supera los 200. Al 99,999.999% supera los 700. El patrón es despiadado e implacable. Cada 9 adicional que agregas a esa cadena de 9 multiplica la masa efectiva por aproximadamente un factor de 3. La energía requerida aumenta en consecuencia, y la velocidad se acerca a 186.000 millas por segundo, asintóticamente siempre acercándose, siempre requiriendo más energía por cada pequeña fracción adicional de porcentaje de velocidad de la luz ganada, pero nunca bajo ningún proceso físico tocando el límite. Para alcanzar realmente la velocidad de la luz, para tocar ese número exactamente, se requeriría que el factor de Lorentz alcanzara el infinito. Un factor de Lorentz infinito significa una masa efectiva infinita. Una masa efectiva infinita significa una energía infinita requerida para empujar el objeto. El universo no contiene energía infinita. Nada con masa puede alcanzar la velocidad de la luz. Esta no es una barrera tecnológica. No es un problema que cohetes más potentes resolverán. No es un desafío para la próxima generación de ingenieros. Es una consecuencia matemática de cómo funciona el espacio-tiempo, confirmada por más de un siglo de experimentos, tejida en las ecuaciones que describen cada partícula, cada campo, cada fuerza que hemos observado. El muro es real y está hecho de infinito. Hay una ecuación relacionada que la mayoría de la gente ha oído, pero rara vez conecta con esta pregunta. El resultado más famoso de Einstein no es la relatividad especial en sí, sino una consecuencia de ella. E igual a mc elevado a 2. Energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Para entender por qué la velocidad de la luz aparece en esta ecuación, debes apreciar qué es realmente la velocidad de la luz al cuadrado como número. La velocidad de la luz es de 186.000 millas por segundo. Ese es ya un número enorme en términos cotidianos. Cuando lo elevas al cuadrado, obtienes aproximadamente 34.896 millones de millas cuadradas por segundo cuadrado. Ese es el factor de conversión entre masa y energía. Un kilogramo de masa, completamente convertido en energía, libera una energía equivalente a aproximadamente 21,4 megatones de TNT. El arma nuclear más grande jamás probada, el Tsar Bomba soviético, detonado en 1961, liberó una energía equivalente a unos 50 megatones de TNT. Para producir esa explosión, solo unos 2 kilogramos de uranio y plutonio sufrieron fisión. El resto de la masa del arma, cientos de kilogramos de acero, plomo y otros materiales, no contribuyeron en nada a la explosión. 2 kilogramos de materia, convirtiendo parcialmente su masa en energía, liberaron 50 megatones. Y esa conversión parcial es la palabra clave. La fisión y fusión nuclear no convierten completamente la masa en energía.
solo una pequeña fracción de la masa disponible se convierte. En una bomba de fisión de uranio, aproximadamente 0,1% de la masa del material fisible se convierte en energía. En una bomba de hidrógeno que utiliza fusión, la eficiencia es mayor, pero aún así solo una fracción de un porcentaje. El Sol convierte masa en energía continuamente a través de la fusión nuclear en su núcleo. Cada segundo, el Sol convierte aproximadamente 4 millones de toneladas métricas de masa en energía a través de la fusión de hidrógeno en helio. 4 millones de toneladas métricas por segundo. Eso es lo que impulsa cada rayo de luz solar que ha tocado la superficie de la Tierra. E incluso a esa tasa extraordinaria, el Sol ha estado ardiendo durante unos 4.600 millones de años y ha consumido menos de 1/10 de su combustible total de hidrógeno. El número c al cuadrado, la velocidad de la luz al cuadrado, es tan enorme que incluso pequeñas cantidades de masa representan reservas asombrosas de energía. Esto no es incidental a la cuestión de la barrera de la luz. Es directamente relevante. La razón por la que no puedes acelerar una nave espacial a la velocidad de la luz no es que no tenga suficiente combustible en un sentido práctico de ingeniería. Es que la energía total requerida es literalmente infinita, porque la masa relativista de la nave espacial crece sin límite a medida que se acerca al límite. Y E igual a mc al cuadrado te dice la tasa de cambio. Cuanto más te acercas a la velocidad de la luz, más energía necesitas. Y cuanta más energía agregas, más se convierte en masa efectiva en lugar de velocidad. La ecuación no es solo una fórmula famosa. Es una descripción de la misma trampa fundamental que describe el factor de Lorentz. El muro está hecho de infinito, y el infinito no es un problema práctico de ingeniería, es un absoluto matemático. Pero la ecuación funciona en ambas direcciones. También te dice algo sobre lo que sucede cuando intentas acelerar un objeto a alta velocidad. A medida que introduces energía en un objeto para que vaya más rápido, esa energía no se convierte solo en velocidad. A bajas velocidades, casi toda se convierte en energía cinética, la energía del movimiento. Pero a medida que te acercas a la velocidad de la luz, algo cambia. El objeto no puede absorber más velocidad. El factor de Lorentz está bloqueando ese camino. Entonces, la energía va a otra parte. Va a la masa efectiva del objeto. El objeto se vuelve más pesado. No en el sentido de que se le añaden átomos, en el sentido de que su resistencia a una mayor aceleración crece, exactamente como si su masa hubiera aumentado. Esto a veces se llama masa relativista, aunque los físicos modernos prefieren describirlo en términos de momento y energía en lugar de un valor de masa cambiante. La forma de pensarlo es esta. Cada julio de energía que introduces en el objeto a alta velocidad tiene cada vez menos efecto en su velocidad y cada vez más efecto en su inercia. Corres cada vez más para mantenerte en tu lugar en relación con el límite. A bajas velocidades, la relación energía-velocidad es familiar. 1 medio por masa por velocidad al cuadrado. La fórmula clásica de energía cinética. Pero a medida que la velocidad se acerca a la velocidad de la luz, la fórmula relativista correcta diverge de esa respuesta clásica en cantidades cada vez mayores. Y a medida que la velocidad se acerca exactamente a la velocidad de la luz, la energía requerida no solo se vuelve grande, se acerca al infinito. El mismo límite, abordado desde un ángulo diferente, da la misma respuesta. No puedes llegar allí. El universo ha escrito esa conclusión en sus ecuaciones más fundamentales. Y cada camino hacia el límite conduce al mismo muro. La evidencia experimental de todo esto no es abstracta o indirecta. Es una de las evidencias más sólidas y medidas directamente en toda la física. La más directa proviene de los aceleradores de partículas. En instalaciones como el CERN, en Suiza, los físicos aceleran partículas subatómicas a velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz. Estas máquinas vierten enormes cantidades de energía en partículas individuales y miden exactamente lo que sucede. Y lo que sucede es exactamente lo que predicen las ecuaciones de Einstein. El Gran Colisionador de Hadrones, que entró en funcionamiento en 2008, acelera protones a lo largo de un túnel circular de aproximadamente 17 millas de circunferencia, enterrado a unos 300 pies debajo de la frontera franco-suiza. Los protones se aceleran a aproximadamente el 99,99999% de la velocidad de la luz. A esa velocidad,
Según el factor de Lorentz, cada protón se comporta como si tuviera una masa efectiva aproximadamente 7000 veces mayor que su masa en reposo. La masa en reposo de un protón es de aproximadamente 1,67 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Un protón que viaja a velocidades del LHC tiene una energía cinética de unos 6,5 teraelectronvoltios, una unidad de energía utilizada en física de partículas. La energía total en ambos haces del LHC, cuando funcionan a plena potencia, equivale a unos 500 megajulios, aproximadamente la energía cinética de un tren de alta velocidad. Toda esa energía concentrada en haces de protones no más anchos que un cabello humano. Y esos protones todavía no se mueven a la velocidad de la luz. No pueden. No importa cuánta energía les añadas, el factor de Lorentz aumenta, pero nunca alcanza el infinito. La velocidad aumenta, pero nunca alcanza el límite. Esta no es una limitación específica del LHC. No es un defecto en el diseño del acelerador. Cada acelerador de partículas jamás construido, a todos los niveles de energía, desde las primeras máquinas de la década de 1940 hasta la instalación más grande del mundo hoy en día, ha producido exactamente este resultado. Cuanto más se acerca una partícula a la velocidad de la luz, más energía se requiere para impulsarla más. La curva nunca se aplana. El límite nunca se alcanza. Y la curva sigue las ecuaciones del factor de Lorentz con una precisión extraordinaria. No aproximadamente, exactamente. El acuerdo entre las predicciones de Einstein y el comportamiento medido de las partículas en los aceleradores se ha verificado hasta muchos decimales a lo largo de décadas de experimentos. Es una de las relaciones más precisamente probadas en toda la ciencia. Las correcciones relativistas no son siempre de interés académico. En un caso, son un requisito de ingeniería práctico del que dependen millones de personas todos los días. El sistema de navegación de su teléfono. La red GPS se basa en una constelación de satélites que orbitan la Tierra a altitudes de aproximadamente 12.500 millas. Esos satélites llevan relojes atómicos extremadamente precisos. Todo el sistema funciona comparando las señales de tiempo transmitidas por múltiples satélites simultáneamente. Su dispositivo calcula su posición midiendo diferencias minúsculas en cuándo llegan esas señales. La precisión requerida es extraordinaria. Errores de incluso unas pocas milmillonésimas de segundo se traducen en errores de posición de varios pies. Y aquí está el problema. Los satélites se mueven en relación con usted a unas 8.700 millas por hora. La relatividad especial predice que los relojes en movimiento van más lentos. A esa velocidad, los relojes de los satélites pierden aproximadamente 7 microsegundos por día en relación con los relojes en tierra. 7 millonésimas de segundo por día. Eso suena insignificante, pero acumulado durante un solo día, 7 microsegundos de error de tiempo se traducen en errores de posición de aproximadamente 1,4 millas cada día. Sin corrección, su posición GPS se desviaría más de 1 milla por día, y después de unas semanas sería inútil. Pero hay un segundo efecto que tira en la dirección opuesta. La relatividad general, la teoría de la gravedad de Einstein, predice que los relojes van más rápido en campos gravitatorios más débiles. Los satélites están más lejos del centro que los relojes en tierra, por lo que se encuentran en un campo gravitatorio ligeramente más débil. Y sus relojes van más rápido en aproximadamente 45 microsegundos por día en relación con los relojes en tierra. El efecto neto de la relatividad especial y general combinadas es que los relojes de los satélites ganan aproximadamente 38 microsegundos por día en relación con los relojes basados en tierra. 38 millonésimas de segundo. El sistema GPS tiene en cuenta esto al configurar deliberadamente los relojes de los satélites para que funcionen ligeramente lentos antes del lanzamiento, de modo que una vez que alcanzan la órbita y experimentan ambos efectos relativistas, marcan a la velocidad correcta. Si los ingenieros hubieran ignorado por completo la relatividad, el sistema fallaría a las pocas horas de funcionamiento. Las correcciones relativistas no son una cortesía teórica añadida por completitud. Son partes portantes de la ingeniería. Todo sistema de navegación en la Tierra que utiliza posicionamiento por satélite es una demostración funcional
de que las ecuaciones de Einstein son correctas con la precisión requerida para la tecnología del mundo real. La velocidad de la luz está integrada en la infraestructura del mundo moderno. La evidencia no solo proviene de las máquinas que construimos, también aparece de forma natural, escrita en los eventos que ocurren sobre nuestras cabezas cada segundo. Los rayos cósmicos son partículas de alta energía, principalmente protones y núcleos atómicos más pesados, que llegan a la Tierra continuamente desde fuentes de toda la galaxia y más allá. Algunos de los rayos cósmicos más energéticos jamás detectados se mueven a velocidades tan cercanas a la velocidad de la luz que sus factores de Lorentz alcanzan valores de decenas de millones. Sabemos esto por cómo interactúan con la atmósfera de la Tierra. Cuando un rayo cósmico de muy alta energía choca con un átomo en la atmósfera superior, crea una cascada de partículas secundarias, un fenómeno llamado ducha atmosférica. El patrón de partículas en esa ducha, sus energías, su distribución angular, sus tiempos de llegada, todo esto codifica información sobre la energía de los rayos cósmicos originales. Y la relación energía-velocidad, medida en esas duchas atmosféricas, sigue exactamente las ecuaciones relativistas. Ni un solo rayo cósmico ha sido detectado viajando a la velocidad de la luz o por encima de ella. Ni uno solo. En décadas de observaciones de rayos cósmicos, con detectores distribuidos en cientos de millas cuadradas, midiendo energías que abarcan 15 órdenes de magnitud, la barrera de la luz se ha mantenido sin excepción. Luego están los muones. Los muones son partículas subatómicas producidas cuando los rayos cósmicos colisionan con átomos en la atmósfera superior a altitudes de aproximadamente 9 a 12 millas. Los muones son inestables. En reposo, un muón se desintegra en otras partículas después de aproximadamente 2,2 microsegundos. 2,2 millonésimas de segundo. Incluso viajando a la velocidad de la luz, que los muones se aproximan pero no alcanzan, un muón solo podría viajar unas 2000 pies antes de desintegrarse. Pero la atmósfera tiene aproximadamente 30 millas de espesor. Según el cálculo ingenuo, los muones producidos en la atmósfera superior deberían desintegrarse mucho antes de llegar al suelo. No deberíamos detectarlos a nivel del mar, pero lo hacemos. Los detectamos en enormes cantidades. Los muones llueven sobre cada superficie de la Tierra a una tasa de aproximadamente 1 por centímetro cuadrado por minuto. La razón es la dilatación del tiempo. Los muones, viajando al 98% de la velocidad de la luz, tienen un factor de Lorentz de aproximadamente 5. Desde nuestra perspectiva, sus relojes internos corren 5 veces más lento de lo normal. Lo que son 2,2 microsegundos en el marco de reposo del muón, se extiende a unos 11 microsegundos desde nuestro marco. En 11 microsegundos, al 98% de la velocidad de la luz, un muón viaja aproximadamente 2 millas. Con consideraciones adicionales de contracción de longitud desde la perspectiva del muón, la atmósfera de 30 millas aparece contraída a unas 6 millas desde el marco del muón. Llegan al suelo. El recuento de muones a nivel del mar se ha medido con precisión. Coincide exactamente con la predicción relativista. Si Newton tuviera razón y el tiempo corriera a la misma velocidad para todo, el recuento de muones sería drásticamente menor. El hecho de que los muones lleguen al nivel del mar a la tasa observada es una confirmación diaria directa de que la dilatación del tiempo es real, que el factor de Lorentz es real y que las ecuaciones relativistas rigen el universo en cada escala que podemos medir. Hay algo más sobre la velocidad de la luz que merece una cuidadosa atención, porque a menudo se pasa por alto en las discusiones populares. No es solo la velocidad a la que la luz viaja por casualidad, es la velocidad a la que viajan todas las partículas sin masa. Y más fundamentalmente, es la velocidad de la causalidad. Considere lo que significa la causalidad. Ocurre un evento, una estrella explota, se forma un planeta, se envía una señal. Ese evento puede influir en otros eventos que ocurren después en el tiempo, pero no puede influir en eventos que ocurrieron antes. La causa precede al efecto, siempre. Esta no es una ley que impusimos al universo, es una propiedad de la geometría del espacio-tiempo.
En la geometría que describen las ecuaciones de Einstein, una variedad cuatridimensional con lo que los matemáticos llaman firma lorentziana, a cada evento se le asocia algo llamado cono de luz. El cono de luz divide el espacio-tiempo en regiones. El cono de luz futuro contiene todos los eventos que el evento original podría influir. El cono de luz pasado contiene todos los eventos que podrían haberlo influido. Fuera del cono de luz, llamada la región de tipo espacial, se encuentran eventos que están causalmente desconectados del evento original. Ninguna señal, ninguna influencia, ninguna información puede pasar entre ellos. El límite del cono de luz, la superficie misma, representa la trayectoria de un rayo de luz. Solo las cosas sin masa viajan en esa superficie. Todo lo que tiene masa viaja dentro del cono de luz, siempre más lento que la luz, siempre causalmente conectado a su pasado en una cadena ininterrumpida. Exceder la velocidad de la luz significaría abandonar tu cono de luz. Significaría viajar a la región de tipo espacial. Y la región de tipo espacial no es solo difícil de alcanzar, es categóricamente diferente de donde te encuentras. En la región de tipo espacial, los conceptos de antes y después se vuelven dependientes del marco de referencia. Dos observadores que se mueven a diferentes velocidades pueden estar genuinamente en desacuerdo sobre cuál de dos eventos separados espacialmente ocurrió primero. Ningún observador está equivocado. Los eventos simplemente no tienen un orden temporal bien definido. Están fuera del alcance causal del otro. Si la información o la materia pudieran viajar más rápido que la luz y entrar en la región de tipo espacial, significaría que el orden temporal de los eventos se vuelve negociable. La causa y el efecto pierden su relación fija. Desde algunos marcos de referencia, un mensaje más rápido que la luz llegaría antes de ser enviado. No en un sentido metafórico o aproximado, literalmente, matemáticamente. En las ecuaciones, un evento causado por ese mensaje precedería al envío del mensaje en algunos marcos de referencia. Este es el argumento de causalidad contra los viajes más rápidos que la luz y se mantiene completamente independiente del argumento de la energía. Incluso si alguien encontrara una manera de proporcionar energía infinita, la violación de la causalidad permanecería. La insistencia del universo en una dirección fija del tiempo, en que la causa siempre precede al efecto, no es separable de la barrera de la luz. Son la misma restricción expresada de diferentes maneras. La flecha del tiempo es uno de los profundos misterios de la física. La mayoría de las leyes fundamentales de la física son simétricas. En el tiempo, funcionan igual de bien hacia adelante o hacia atrás. Las ecuaciones de la mecánica clásica, el electromagnetismo, la mecánica cuántica y la relatividad general no distinguen entre pasado y futuro a nivel microscópico. Una película de dos bolas de billar colisionando, reproducida al revés, parece perfectamente física. Y sin embargo, todos experimentamos una dirección clara e irreversible del tiempo. Los huevos se rompen, pero no se desrompen. El calor fluye de los objetos calientes a los fríos, no al revés. Recordamos el pasado, pero no el futuro. La explicación de la mecánica estadística, arraigada en la termodinámica y el concepto de entropía, explica por qué experimentamos la flecha del tiempo a escala macroscópica, a pesar de que las leyes microscópicas son simétricas. Pero la estructura causal del espacio-tiempo añade otra capa. La geometría del espacio-tiempo impone una distinción entre el cono de luz futuro y el cono de luz pasado de cada evento. Esa distinción no es estadística, es geométrica. Está incorporada en la forma del espacio-tiempo mismo, impuesta por la misma barrera de la luz que previene los viajes más rápidos que la luz. La velocidad de la luz no es solo un límite de cuán rápido pueden moverse las cosas, es la guardiana del orden temporal. Es lo que hace que la palabra antes tenga sentido. Elimínala, permite la señalización más rápida que la luz, y el concepto de la dirección del tiempo comienza a disolverse de maneras que hacen imposible el universo tal como lo conocemos. La insistencia del universo en 186.000 millas por segundo, como un techo absoluto, no es arbitraria, es portante. Sostiene la estructura de causalidad que hace posible la experiencia, la memoria y la propia idea de una secuencia narrativa de eventos. Dos ideas surgen regularmente cuando la gente discute los viajes más rápidos que la luz.
y ambas merecen una respuesta directa. La primera son los taquiones. Un taquión es una partícula hipotética que siempre viajaría más rápido que la luz. La idea fue propuesta en la década de 1960 y es matemáticamente interesante. En la relatividad especial, las ecuaciones describen 3 categorías de cosas. Los objetos con masa viajan más lento que la luz. Las partículas sin masa, como los fotones, viajan a la velocidad exacta de la luz. Y luego hay una tercera región matemática, la región de velocidades superiores a la luz, que las ecuaciones también describen en el sentido de que producen números allí. Los taquiones, en teoría, vivirían en esa tercera región. Siempre se moverían más rápido que la luz y serían incapaces de reducir la velocidad a la de la luz, al igual que las partículas masivas son incapaces de acelerar hasta ella. La frontera entre las regiones sería una barrera desde ambos lados. El problema es que los taquiones, si existieran, violarían la causalidad de maneras que no se pueden resolver. Un taquión que transportara información de un lugar a otro, en algunos sistemas de referencia, entregaría esa información antes de ser enviada. Se han propuesto varios parches teóricos para evitar esto, pero ninguno de ellos funciona limpiamente. Más prácticamente, nunca se ha detectado ningún taquión. Ni en aceleradores de partículas, ni en experimentos con rayos cósmicos, ni en ninguna observación de ningún tipo. No hay evidencia experimental de que existan los taquiones. Y los problemas teóricos con la causalidad que crean son lo suficientemente graves como para que la mayoría de los físicos los consideren una señal de que la teoría no se corresponde con la realidad física, en lugar de una predicción genuina que deba tomarse en serio. La segunda idea es el entrelazamiento cuántico. La mecánica cuántica permite que 2 partículas se entrelacen, compartan un estado cuántico, de modo que la medición de una partícula afecta instantáneamente el estado de la otra, sin importar cuán separadas estén. Esto realmente sucede. Se ha demostrado en experimentos a distancias de cientos de millas, y realmente parece instantáneo. La correlación aparece sin ningún retraso detectable. Entonces, ¿permite el entrelazamiento la comunicación más rápida que la luz? No. Y la razón es sutil, pero absoluta. Cuando mides una partícula entrelazada, obtienes un resultado aleatorio. No puedes controlar el resultado que obtienes. El estado de la otra partícula se correlaciona con el tuyo en el instante en que mides, pero la persona en el otro extremo también obtiene un resultado aleatorio. Ninguno de ustedes puede usar esto para enviar un mensaje. Para saber que los resultados están correlacionados, tienen que comparar notas después, y esa comparación debe ocurrir a través de canales normales, limitados por la velocidad de la luz. El entrelazamiento en sí mismo no transmite información. Las correlaciones solo son visibles cuando los 2 conjuntos de resultados se juntan y se comparan. Y juntarlos requiere una señal clásica, sujeta al mismo límite de velocidad de la luz que todo lo demás. Los físicos llaman a esto el teorema de no comunicación, y no es un resultado propenso a lagunas. Es una consecuencia dura de cómo funciona la mecánica cuántica. El entrelazamiento es real, extraordinario y profundamente extraño, pero no permite que la información viaje más rápido que la luz. El universo es cuidadoso con esto. Cada mecanismo que podría parecer ofrecer un atajo resulta, tras un examen cuidadoso, bloqueado por la misma restricción fundamental. La luz viaja a la velocidad de la luz, obviamente. Por lo tanto, la velocidad de la luz es alcanzable. Pero los fotones no son como las partículas con masa. Los fotones no tienen masa. La fórmula del factor de Lorentz para una partícula con masa no se aplica a los fotones de la misma manera. Cuando se introduce un 0 para la masa en reposo, las ecuaciones cambian por completo su carácter. Un fotón no tiene marco de reposo. No existe un marco de referencia en el que un fotón esté estacionario. No importa cuán rápido te muevas, un fotón siempre te pasa a 186.000 millas por segundo. Desde el momento en que un fotón es creado en el núcleo de una estrella, en el filamento de una bombilla, en una colisión de partículas, ya está viajando a la máxima velocidad de la luz. No acelera esa velocidad. Se crea ya allí y no tiene más remedio que permanecer allí. Los fotones no pueden disminuir la velocidad, no pueden detenerse,
no pueden cambiar su velocidad. Viajan exactamente a 186.000 millas por segundo durante toda su existencia, desde la creación hasta la absorción. La física se vuelve aún más extraña cuando intentas pensar en la propia experiencia del fotón en su viaje. La relatividad especial predice que a medida que la velocidad de un objeto aumenta hacia la velocidad de la luz, su tiempo experimentado se ralentiza. A la velocidad de la luz para una partícula sin masa, esta dilatación del tiempo se completa. Desde la perspectiva del fotón, no pasa tiempo entre la emisión y la absorción. La estrella que emitió un fotón y el telescopio que lo absorbe 8.000 millones de años después, desde el fotón, son el mismo instante. El fotón no experimenta duración, no experimenta el viaje. Para el fotón, toda su existencia es un único evento atemporal. Piensa en lo que eso significa para un fotón que cruza el universo observable. Un fotón emitido en el núcleo de una galaxia a 13.000 millones de años luz de distancia, viajando durante 13.000 millones de años según nuestra medida, cubriendo distancias que requerirían a nuestra nave espacial más rápida cientos de billones de años para cruzar desde el propio marco de referencia del fotón. Ese viaje no toma tiempo en absoluto. La emisión y la absorción son el mismo instante. El fotón no espera, no viaja en ningún sentido experiencial. Simplemente existe en ambos extremos de su viaje simultáneamente en el único marco que tiene sentido para una partícula sin masa. Este es uno de los aspectos más extraños del universo revelado por la relatividad especial. Existe una categoría de existencia, la existencia de partículas sin masa que viajan a la velocidad de la luz, que está genuinamente fuera del alcance de cualquier experiencia que podamos tener o de cualquier tecnología que podamos construir. Estamos hechos de materia. Nuestros instrumentos están hechos de materia. Todo con lo que interactuamos está hecho de materia. Y la materia no puede alcanzar ese límite. Esto no es algo que podamos explorar. No es un lugar al que podamos ir. Un objeto masivo que se acerca a la velocidad de la luz experimentaría una ralentización del tiempo, pero nunca alcanzaría el límite donde el tiempo se detiene por completo. La brecha entre el 99,99% de la velocidad de la luz y la velocidad de la luz en sí es infinita en términos de energía requerida. La existencia del fotón en ese límite no es un destino alcanzable por aproximación gradual. Es un tipo de existencia categóricamente diferente que pertenece a una entidad categóricamente diferente. Tú no eres un fotón. Tus átomos no son fotones. Ningún sistema diseñado hecho de materia puede convertirse en un fotón. El límite no es una carretera rápida que conduce a una más rápida. Es el borde de un acantilado conceptual, y no hay nada al otro lado para objetos masivos. Hay una cosa que vale la pena aclarar antes de continuar, porque surge a menudo y causa confusión genuina. La velocidad de la luz, 186.000 millas por hora, es la velocidad de la luz en el vacío, en el espacio vacío. La luz no siempre viaja a esa velocidad. Cuando la luz atraviesa un medio, vidrio, agua, aire, cualquier material transparente, se ralentiza. En el agua, la luz viaja aproximadamente 140.000 millas por segundo, aproximadamente el 75% de su velocidad en el vacío. En el vidrio, dependiendo del tipo, viaja aproximadamente 124.000 a 140.000 millas por segundo. En el diamante, se ralentiza aproximadamente 77.000 millas por segundo, menos de la mitad de su velocidad en el vacío. Esta ralentización no es el mismo tipo de límite que la velocidad en el vacío. Es una interacción física entre los fotones y los átomos del medio. Los fotones mismos todavía viajan a la máxima velocidad de la luz entre interacciones, pero son constantemente absorbidos y reemitidos por los átomos, lo que introduce retrasos. La velocidad efectiva a través del material es el resultado de todos esos pequeños retrasos acumulados. Ahora, aquí es donde se pone interesante. Debido a que la luz se ralentiza en un medio, es posible que una partícula masiva viaje más rápido que la luz en ese medio. No más rápido que la luz en el vacío, eso sigue siendo imposible, sino más rápido que la velocidad local de la luz en vidrio o agua. Cuando una partícula cargada hace esto,
Cuando se mueve a través de un medio más rápido de lo que la luz se mueve a través de ese mismo medio, sucede algo notable. Produce una especie de onda de choque electromagnética. De la misma manera que un avión supersónico produce un estruendo sónico al superar sus propias ondas sonoras, una partícula que supera la luz en un medio produce un cono de radiación. Esto se llama radiación de Cherenkov, en honor al físico soviético Pavel Cherenkov, quien la estudió sistemáticamente por primera vez en la década de 1930. Produce un brillo azul característico, la inquietante luz azul que se ve en las fotografías de los núcleos de los reactores nucleares sumergidos en agua. Esa luz azul es radiación de Cherenkov, producida por electrones de alta energía que viajan a través del agua más rápido de lo que la luz viaja a través del agua. Es genuinamente hermoso. Y genuinamente no es una violación del límite de velocidad cósmico. Las partículas que la producen no superan las 186.000 millas por segundo. Superan la velocidad de la luz en el agua, que es una barra mucho más baja, mientras siguen viajando muy por debajo de la velocidad del vacío. La distinción es importante porque a veces se utiliza para argumentar que los viajes más rápidos que la luz son posibles. No lo son. La radiación de Cherenkov es una confirmación de la relatividad especial, no una excepción a ella. El límite estricto es de 186.000 millas por segundo en el vacío. Ese límite nunca ha sido superado, ni por una partícula, ni por una señal, ni por nada que transporte información o energía. Entonces, ¿qué significa todo esto para el sueño de llegar a las estrellas? El sistema estelar más cercano más allá del nuestro es Alpha Centauri, un sistema de triple estrella a unos 4,24 años luz de distancia. La luz misma tarda 4 años y 3 meses en completar ese viaje. Ese es el tiempo de viaje teórico mínimo absoluto. Ningún objeto físico con masa puede hacerlo más rápido. Si pudiéramos construir de alguna manera una nave espacial que viajara al 90% de la velocidad de la luz, una velocidad tan extrema que ninguna tecnología actual o previsible a corto plazo se acerca, el viaje a Alpha Centauri tomaría unos 4,7 años desde la perspectiva de los observadores que quedan en la Tierra. Desde la perspectiva de la tripulación, debido a la dilatación del tiempo, se sentiría más cerca de 2 años. Y el 90% de la velocidad de la luz no está ni remotamente al alcance de la ingeniería actual. El objeto hecho por el hombre más rápido de todos los tiempos, la sonda solar Parker, en su aproximación más cercana al Sol, alcanzó unas 430.000 millas por hora. Ese es un logro extraordinario. También es aproximadamente el 0,064% de la velocidad de la luz. La brecha entre la velocidad máxima de la sonda solar Parker y el 90% de la velocidad de la luz no es algo que se cierre con ingeniería incremental. La energía requerida para alcanzar el 90% de la velocidad de la luz con cualquier carga útil significativa está muchos órdenes de magnitud por encima de lo que cualquier sistema de propulsión plausible puede proporcionar. No por falta de ingenio o esfuerzo de ingeniería, sino porque los requisitos de energía escalan con el factor de Lorentz. Y el factor de Lorentz, al 90% de la velocidad de la luz, es de aproximadamente 2,3. Lo que significa que la energía cinética requerida no es solo proporcional al cuadrado de la velocidad como en la mecánica newtoniana, sino que escala de una manera que hace que los números sean astronómicos incluso para fracciones modestas de la velocidad de la luz. Para Sirio, la estrella más brillante en el cielo nocturno, a 8,6 años luz de distancia, el tiempo de viaje mínimo es de 8 años y 7 meses a la velocidad de la luz. Cualquier velocidad menor y se estira proporcionalmente. Para Vega, a 25 años luz, el mínimo es de 25 años. Para la estrella Deneb, que ancla la cola de la constelación del Cisne y es una de las estrellas intrínsecamente más brillantes en nuestra parte de la galaxia, el mínimo es de aproximadamente 2.400 años luz. Para el centro de la Vía Láctea, aproximadamente 26.000 años luz. Para Andrómeda, 2,5 millones de años luz. Estos números no se reducen con la ingeniería. Están determinados por la física. La barrera de la luz no solo limita la velocidad a la que puedes moverte,
establece un límite permanente en la duración de cada viaje. Y ese límite, para los destinos más interesantes del universo, se mide en años, décadas, siglos o millones de años. Algunas personas escuchan esto y preguntan cómo son realmente las propuestas más ambiciosas y reales para los viajes interestelares rápidos. No propulsores de curvatura de ciencia ficción, no atajos teóricos, los intentos más serios y basados en la física para pensar en llegar a otra estrella. La propuesta real más discutida se llama Breakthrough Starshot. Fue anunciada en 2016 por un grupo de científicos y financiada por el empresario tecnológico Yuri Milner. El concepto implica el lanzamiento no de una nave espacial tripulada, sino de una sonda extremadamente pequeña, una vela de luz que pesa solo unos pocos gramos, aproximadamente la masa de un clip. La idea es acelerar esa sonda utilizando una matriz de potentes láseres terrestres, enfocando su potencia combinada en la vela y empujándola a una fracción significativa de la velocidad de la luz. La velocidad objetivo en la propuesta original era el 20% de la velocidad de la luz. A esta velocidad, una sonda podría llegar a Alpha Centauri en unos 20 años. Eso es realmente rápido para cualquier estándar que hayamos logrado. 20 años a la estrella más cercana en comparación con las decenas de miles de años que tardaría un cohete convencional a nuestras mejores velocidades actuales. Pero incluso este concepto extraordinario, posiblemente la propuesta real técnicamente más agresiva jamás estudiada seriamente, enfrenta enormes problemas. La matriz de láseres requerida necesitaría producir aproximadamente 100 gigavatios de potencia enfocados en la vela en el momento del lanzamiento. Eso es aproximadamente el 10% de la capacidad total de generación de electricidad de los Estados Unidos, enfocada en un solo haz. A esta velocidad, la sonda pasaría por el sistema Alpha Centauri en cuestión de horas sin posibilidad de frenar. Tardaría 4 años en llegar cualquier señal de la sonda. Y cualquier dato que recopilara durante esas pocas horas de sobrevuelo, tardaría otros 4 años en regresar a la velocidad de la luz. El tiempo total de la misión, desde el lanzamiento hasta la recepción de los primeros datos, supera los 20 años para una sonda del tamaño de un clip sin tripulación, sin viaje de regreso y sin posibilidad de detenerse en el destino. Así son las propuestas serias, financiadas y revisadas por pares para viajes interestelares rápidos en este momento. Nuestra mejor propulsión operativa actual, los cohetes químicos, alcanza velocidades medidas en decenas de millas por segundo. Los propulsores iónicos, que utilizan campos eléctricos para propulsar partículas cargadas, pueden lograr mayores velocidades de escape, pero producen un empuje muy bajo, lo que los hace prácticos solo para sondas no tripuladas en viajes largos y lentos. La propulsión nuclear térmica, que utiliza un reactor nuclear para calentar el propulsor, podría teóricamente alcanzar velocidades varias veces superiores a las de los cohetes químicos, pero aún así, una pequeña fracción de un porcentaje de la velocidad de la luz. La propulsión por pulsos nucleares, la idea de detonar una serie de explosiones nucleares detrás de una nave espacial para impulsarla, se estudió seriamente a finales de los años 50 y principios de los 60, bajo un proyecto llamado Orión. Las velocidades máximas teóricas para los diseños tipo Orión estaban en el rango del 3 al 5% de la velocidad de la luz para los diseños más agresivos que utilizan explosiones termonucleares. Eso es realmente rápido y reduciría el tiempo de viaje a Alpha Centauri a aproximadamente 80 a 140 años. Sigue siendo un viaje multigeneracional, todavía limitado por la misma física y todavía separado de la velocidad de la luz por un factor de 20 a 30, con el factor de Lorentz apenas comenzando a morder a esas velocidades. Cada concepto de propulsión realista se encuentra en el mismo vasto abismo entre lo que podemos construir y lo que realmente es la barrera de la luz. La brecha no se mide en generaciones de ingeniería. Se mide en la física fundamental de cuánta energía puede transportar la materia y cómo esa energía se traduce en velocidad bajo las reglas que impone el espacio-tiempo. Una dimensión más del problema de los viajes interestelares pasa desapercibida hasta que se hacen los cálculos. Incluso si una tripulación lograra llegar a otra estrella,
La comunicación con casa estaría sujeta al mismo límite de la velocidad de la luz que todo lo demás. Cualquier señal enviada de regreso a la Tierra viajaría a 186.000 millas por segundo, lo más rápido que algo puede viajar. Una tripulación en Alpha Centauri, a 4,24 años luz de distancia, podría enviar un mensaje a casa y esperar una respuesta. El mensaje tarda 4,24 años en llegar a la Tierra. La respuesta de la Tierra tarda otros 4,24 años en regresar. El tiempo de comunicación de ida y vuelta es de aproximadamente 8 años y medio. Haz una pregunta, espera 8 años y medio por la respuesta. Incluso dentro de nuestro propio sistema solar, este retraso ya es una realidad diaria para los controladores de misión. Voyager 1, a casi 16.000 millones de millas de distancia, está tan lejos que una señal de radio que viaja a la velocidad de la luz tarda aproximadamente 23 horas y media en llegar en una dirección. Los controladores de misión que envían un comando a Voyager esperan casi un día completo para que llegue el comando, y luego casi otro día completo para recibir confirmación. Cerca de 2 días para una comunicación de ida y vuelta con una sonda que ni siquiera ha abandonado la influencia gravitacional del Sol en un sentido final. A distancias interestelares, esto se vuelve completamente inviable para cualquier tipo de coordinación en tiempo real. Una tripulación en la estrella más cercana no puede pedirle consejo al control de misión y esperar una respuesta útil dentro de su marco de tiempo operativo. Están completamente solos desde el momento en que se van. Este no es un problema de ingeniería que se pueda resolver. Es la barrera de la luz que se expresa en una dimensión diferente. No puedes enviar información más rápido que la luz, al igual que no puedes mover materia más rápido que la luz. El aislamiento de una tripulación interestelar sería total y permanente. No los retrasos de comunicación temporales de las misiones Apolo, 26 segundos luz de ida y vuelta a la Luna, sino años de silencio entre cada intercambio. Y a medida que la tripulación viajara más lejos, el retraso crecería con cada año luz de distancia. Para cuando llegaran a una estrella a decenas de años luz de distancia, un mensaje enviado en el momento de la llegada no llegaría a la Tierra hasta décadas después de que la tripulación se hubiera ido. La barrera de la luz no solo frena el viaje, corta la conexión con todo lo que se dejó atrás. Ahora consideremos qué sucede con una tripulación que realmente intenta viajar a una fracción significativa de la velocidad de la luz. La física de la dilatación del tiempo significa que la tripulación envejece más lentamente que las personas que quedaron en la Tierra. Al 99% de la velocidad de la luz, el factor de Lorentz es 7. La tripulación envejece 1 año por cada 7 años que pasan en la Tierra. Un viaje a una estrella a 10 años luz de distancia y de regreso al 99% de la velocidad de la luz, toma poco más de 20 años desde la perspectiva de la Tierra. Pero la tripulación experimenta menos de 3 años de tiempo transcurrido. Regresan más jóvenes que su gemelo que se quedó en casa. Esta es la paradoja de los gemelos, y en realidad no es una paradoja. Es una asimetría física real. El gemelo viajero aceleró y desaceleró. El gemelo en la Tierra no lo hizo. La simetría entre ellos se rompe, y el gemelo viajero genuinamente envejece menos. Esto se ha medido directamente, no con astronautas, sino con partículas en aceleradores y con relojes atómicos en aviones. Las partículas inestables que se mueven a casi la velocidad de la luz en aceleradores viven mucho más tiempo antes de desintegrarse que las mismas partículas en reposo, exactamente por el factor predicho por la ecuación de Lorentz. Los relojes atómicos que volaron alrededor del mundo en aviones muestran un tiempo transcurrido ligeramente menor que los relojes idénticos que se mantuvieron en Tierra, en cantidades que coinciden precisamente con las predicciones relativistas. El efecto es real. Las matemáticas son correctas. Pero la dilatación del tiempo, aunque notable, no resuelve el problema práctico de los viajes interestelares. Una tripulación que viaja al 99% de la velocidad de la luz a una estrella a 10 años luz de distancia experimenta aproximadamente 1,4 años de tiempo de viaje. Eso es manejable, pero la estrella todavía está a 10 años luz de distancia. El viaje todavía toma poco más de 10 años desde la perspectiva de la Tierra. Cuando regresan, han pasado más de 20 años en la Tierra.
Todos los que conocían han envejecido. Y crucialmente, todavía están limitados a velocidades por debajo de la velocidad de la luz. La dilatación del tiempo hace que el viaje parezca más corto para la tripulación. No hace que la distancia sea menor. La galaxia todavía tiene 100.000 años luz de ancho. Cruzarla, incluso al 99,99% de la velocidad de la luz, lleva unos 100.000 años desde la perspectiva de la galaxia. La tripulación puede experimentar unos pocos cientos de años de tiempo transcurrido, pero la galaxia envejece 100.000 años mientras la cruzan. Llegan a un futuro tan distante que la Tierra que dejaron podría ya no existir en ninguna forma reconocible. La barrera de la luz atrapa no solo el cuerpo, sino la conexión con el hogar. Cada viaje a las estrellas es un viaje de ida al futuro. Otra limitación práctica de los viajes interestelares tripulados no se discute con suficiente frecuencia. Llegar incluso a una fracción modesta de la velocidad de la luz requiere aceleración. Y la aceleración es algo que los cuerpos humanos experimentan de una manera física muy directa. Una G de aceleración es lo que sientes sentado en una silla en la Tierra, la atracción de la gravedad sobre tu cuerpo. Una G es cómoda indefinidamente. Es para lo que los humanos evolucionaron. 2 Gs son incómodas durante periodos prolongados. A 4 Gs, la mayoría de las personas comienzan a perder el conocimiento si se mantiene durante más de unos segundos, porque el corazón lucha por bombear sangre al cerebro contra el doble de su desafío normal. Los pilotos de aviones de combate de alto rendimiento experimentan rutinariamente 8 o 9 G durante giros cerrados, pero solo por fracciones de segundo. La aceleración sostenida por encima de aproximadamente 5 G pone en peligro la vida. Ahora considere lo que se necesita para alcanzar incluso el 10% de la velocidad de la luz. El 10% de la velocidad de la luz es de aproximadamente 18.600 millas por segundo. Si pudiera mantener una G de aceleración continua cómoda para los estándares humanos, tomaría unos 60 días alcanzar esa velocidad. Una G sostenida durante un año te llevaría aproximadamente el 77% de la velocidad de la luz. Aunque las ecuaciones relativistas significan que la velocidad real ganada por día disminuye a medida que te acercas al límite. Esto suena alentador. Un G durante un año suena manejable. Pero ese año de aceleración continua de un G requiere una enorme cantidad de propulsor. El problema fundamental es la ecuación del cohete. Para acelerar una nave espacial, debes lanzar masa por la parte trasera. Cuanto más rápido quieras ir, más masa debes lanzar. Y el propulsor en sí tiene masa, lo que significa que necesitas más propulsor para acelerar el propulsor, lo que significa que necesitas más propulsor para acelerar ese propulsor, y así sucesivamente en una espiral viciosa. Para un cohete convencional que alcanza una fracción significativa de la velocidad de la luz, la relación de la masa inicial al lanzamiento a la masa final en el destino se vuelve astronómicamente grande. Un cohete que utiliza los mejores propulsores químicos y que necesita alcanzar incluso el 1% de la velocidad de la luz, requeriría una masa inicial dominada casi por completo por combustible, siendo la nave espacial real una fracción minúscula del total. Al 10% de la velocidad de la luz, los números se vuelven completamente impracticables con cualquier propulsor que los humanos hayan utilizado jamás. Incluso con propulsión nuclear, las relaciones de masa requeridas para velocidades relativistas están más allá de todo lo que hemos construido. La única forma de escapar parcialmente de esta trampa es dejar el propulsor atrás, que es la lógica detrás del concepto de vela láser Breakthrough Starshot. No transportas tu fuente de energía, la transmites desde una ubicación fija, pero entonces pierdes la capacidad de frenar. La vela que puede ser acelerada por un láser no puede ser desacelerada por uno, al menos no sin un segundo conjunto de láseres esperando en el destino, que habría tenido que ser enviado allí con anticipación. Cada solución crea un nuevo problema. La física no es cruel, es simplemente consistente, y cada enfoque para los viajes interestelares rápidos se encuentra con las mismas limitaciones subyacentes expresadas en formas ligeramente diferentes. Existe un peligro en los viajes a velocidades cercanas a la de la luz
que las ecuaciones de Lorentz por sí solas no capturan. A medida que una nave espacial acelera hacia fracciones significativas de la velocidad de la luz, el universo a su alrededor se transforma. La radiación que era inofensiva a bajas velocidades se vuelve peligrosa. El medio interestelar, que era insignificante a bajas velocidades, se vuelve letal. El espacio, que parece vacío desde nuestras suaves velocidades orbitales, no está verdaderamente vacío. Está lleno del fondo cósmico de microondas, la tenue radiación térmica que queda del universo primitivo, llenando todo el espacio a una temperatura de aproximadamente 2,7 Kelvin, que es aproximadamente menos 270,4 grados Celsius o menos 454,8 grados Fahrenheit, apenas por encima del cero absoluto. A bajas velocidades, esta radiación es esencialmente invisible para cualquier detección práctica. Sus fotones están en la parte de microondas del espectro, de baja energía, inofensivos. Pero desde la perspectiva de una nave espacial que acelera hacia altas fracciones de la velocidad de la luz, esos fotones se desplazan hacia el azul. Este es el efecto Doppler relativista combinado con la aberración. Los fotones que provienen de la dirección del movimiento se acumulan tanto en frecuencia como en intensidad. Al 90% de la velocidad de la luz, los fotones de microondas que provienen de la dirección del viaje se desplazan al infrarrojo cercano. Todavía no es inmediatamente peligroso, pero la intensidad en la dirección delantera ha aumentado significativamente. Al 99% de la velocidad de la luz, esos mismos fotones se desplazan al rango óptico y ultravioleta cercano. La nave está volando hacia una radiación cada vez más intensa. Al 99,9% de la velocidad de la luz, los fotones del fondo cósmico de microondas que provienen del frente se han desplazado a los rayos X blandos. La dosis de radiación para cualquier persona a bordo sería significativa. A fracciones aún mayores, rayos X duros y luego rayos gamma. El calor de fondo del universo, una temperatura apenas por encima del cero absoluto, que no representa una amenaza a bajas velocidades, se ha transformado en radiación ionizante penetrante simplemente por la velocidad a la que se mueve la nave a través de él. Y esa es solo la radiación de fondo. El espacio interestelar también contiene partículas. La densidad promedio en el medio interestelar difuso entre las estrellas es de aproximadamente un átomo de hidrógeno por centímetro cúbico. A bajas velocidades, encontrarse con uno de esos átomos no tiene consecuencias. La energía de la colisión es insignificante. Pero al 99% de la velocidad de la luz, el impacto de un solo átomo de hidrógeno entrega una energía comparable a un haz de partículas en un acelerador de investigación. A fracciones más altas de la velocidad de la luz, cada impacto de átomo de hidrógeno deposita energía que atravesaría metros del material de blindaje más denso que sabemos construir. Y aunque la densidad promedio es de un átomo por centímetro cúbico, incluso a esa escasa densidad, una nave espacial que barre una sección transversal de 10 metros cuadrados a lo largo de un año luz de viaje, encontraría aproximadamente 9,5 por 10 elevado a la 22 potencia de átomos. 9, seguido de 21 ceros, y luego ese 5. A casi la velocidad de la luz, cada una de esas colisiones es un impacto de partícula de alta energía. El daño acumulativo a la estructura de una nave espacial, a la electrónica, a cualquier tripulación biológica, sería catastrófico. Ningún material que conozcamos podría servir como blindaje adecuado. Ningún blindaje lo suficientemente grueso como para absorber estos impactos a fracciones extremas de la velocidad de la luz podría ser lo suficientemente ligero como para ser acelerado a esas velocidades en primer lugar. Cuanto más rápido vas, más peligroso se vuelve el universo que tienes delante. La barrera de la luz ataca no solo desde atrás, a través de requisitos de energía, sino desde el frente, a través del entorno de radiación transformado que crea la velocidad cercana a la luz. Hay algo más que cambia a velocidades cercanas a la luz que rara vez se discute, pero que es sorprendente pensar. La forma en que se ve el universo. Desde la perspectiva de una tripulación que viaja a una fracción significativa de la velocidad de la luz, la apariencia del cielo a su alrededor se transformaría de maneras que no tienen paralelo en la experiencia cotidiana. El primer efecto se llama aberración relativista. A medida que te mueves hacia adelante a través del espacio, la luz que proviene de las estrellas delante de ti
se comprime en una región cada vez más pequeña directamente al frente. Las estrellas que se extendían por todo el cielo parecen agruparse en tu dirección de viaje. Al 90% de la velocidad de la luz, casi todas las estrellas del universo parecen comprimirse en un cono de aproximadamente 26 grados. Directamente adelante, un círculo del tamaño aproximado de tu puño extendido a la distancia de un brazo. El resto del cielo detrás de ti aparecería casi completamente oscuro. El segundo efecto es el desplazamiento Doppler de la luz misma. Las estrellas delante de ti se acercan a ti a casi la velocidad de la luz desde tu marco de referencia. Su luz se desplaza drásticamente hacia el azul. Lo que antes era luz visible se convierte en ultravioleta, luego en rayos X. Las estrellas que tu ojo podría haber visto con luz normal se convierten en fuentes de radiación invisible de alta energía. Mientras tanto, las estrellas detrás de ti se desplazan hacia el rojo hacia frecuencias infrarrojas y luego de microondas, volviéndose invisibles a simple vista. A velocidades suficientemente altas, prácticamente nada del universo es visible con luz normal. Las estrellas de adelante se han desplazado a longitudes de onda que pasarían a través de tus ojos sin registrarse. Las estrellas de atrás se han desplazado a longitudes de onda demasiado largas para ser vistas. El tercer efecto es el haz relativista. La luz desplazada hacia el azul desde adelante no solo se desplaza, sino que se intensifica. Los fotones que llegan de la dirección del viaje llegan con más frecuencia y con más energía de la que tendrían en reposo. El efecto combinado de la aberración, el desplazamiento Doppler y el haz significa que la experiencia visual de viajar a casi la velocidad de la luz no se parecería en nada a las imágenes del campo de estrellas de la ciencia ficción. No habría líneas de estrellas alargadas, ni un campo suave de estrellas que se vuelve gradualmente más brillante a tu alrededor. En cambio, una concentración feroz, comprimida y desplazada hacia el azul de radiación directamente adelante, que se desplaza hacia rangos de energía cada vez más letales a medida que aumenta la velocidad, contra un cielo que se oscurece y eventualmente se vuelve invisible detrás. Parecería menos volar por el espacio y más acercarse a una pared de luz que simultáneamente se ilumina y se vuelve letal. El universo no hace que viajar a casi la velocidad de la luz sea cómodo de observar, al igual que no lo hace fácil de lograr. Hay algo importante en la escala del universo que añade otra capa a todo esto. El universo se está expandiendo. No se expande hacia nada. No hay un borde hacia el cual se esté expandiendo. El espacio mismo se está estirando en todas partes, en todas direcciones, simultáneamente. Las galaxias no se están separando a través del espacio como metralla de una explosión. El espacio entre ellas está creciendo. Esta expansión fue descubierta en la década de 1920 por Edwin Hubble, quien descubrió que las galaxias distantes se alejan de nosotros y que cuanto más lejos están, más rápido retroceden. La relación entre la distancia y la velocidad de recesión se describe mediante la constante de Hubble. Actualmente, dos puntos en el universo separados por aproximadamente 3,26 millones de años luz retroceden el uno del otro a aproximadamente 46 millas por segundo debido únicamente a la expansión del espacio. Ahora, aquí es donde la barrera de la luz se cruza con la expansión cósmica de una manera sorprendente. Si vas lo suficientemente lejos, aproximadamente 14.000 millones de años luz en cualquier dirección, las galaxias se alejan de nosotros a la velocidad de la luz, debido a la expansión del espacio. Más allá de ese límite, se alejan más rápido que la luz. Esas galaxias no violan la relatividad especial. Nada se mueve a través del espacio más rápido que la luz. El espacio mismo se está expandiendo entre nosotros y ellas, y la tasa de esa expansión, acumulada durante decenas de miles de millones de años luz, excede la velocidad de la luz. Este límite se llama el horizonte de Hubble, o a veces, el horizonte de luz cósmica. Y significa que el universo observable no es lo mismo que el universo total. Hay regiones del universo de las cuales la luz nunca nos llegará, no porque aún no haya tenido tiempo, sino porque la expansión del espacio entre nosotros y esas regiones las está alejando más rápido de lo que la luz puede cruzar la brecha creciente.
Esas regiones están permanentemente fuera de nuestro alcance, no por la barrera de la luz de nuestro lado, sino por la expansión del otro lado. El universo tiene más de una forma de poner las cosas permanentemente fuera de alcance. La barrera de la luz que rige nuestra velocidad máxima es una de ellas. La expansión del espacio que aleja para siempre las regiones distantes de nuestro universo observable es otra. Son mecanismos diferentes, arraigados en distintas partes de las ecuaciones de Einstein, pero apuntan a la misma conclusión. El universo no está organizado para nuestra conveniencia. Es vasto. Se está expandiendo y establece límites estrictos a lo que cualquier parte de él puede ver, alcanzar o con lo que puede comunicarse. Algunas propuestas intentan eludir la barrera de la luz por completo, en lugar de superarla. No acelerando un objeto más rápido, sino manipulando la geometría del espacio mismo. La más discutida implica no mover una nave a través del espacio, sino mover el espacio a su alrededor. La relatividad general, la teoría de la gravedad de Einstein, publicada en 1915, describe el espacio-tiempo como una estructura dinámica que puede curvarse y deformarse en respuesta a la masa y la energía. En principio, las matemáticas de la relatividad general permiten configuraciones del espacio-tiempo que podrían, en teoría, transportar una región del espacio de un lugar a otro a cualquier velocidad efectiva. La nave dentro de esa región no se movería más rápido que la luz en relación con su espacio-tiempo local. Estaría quieta dentro de una burbuja, mientras la burbuja misma se mueve. Esta es la idea detrás de la métrica de Alcubierre, propuesta por el físico teórico Miguel Alcubierre en 1994. Alcubierre trabajaba en la Universidad de Gales en Cardiff cuando publicó un artículo que mostraba que las ecuaciones de campo de Einstein permitían una solución donde el espacio-tiempo se contraía delante de una nave y se expandía detrás de ella. La nave cabalgaría la ola resultante como un surfista. Desde fuera, la burbuja podría avanzar a cualquier velocidad, incluida la superlumínica. Desde dentro, la nave estaría en un espacio-tiempo plano, sin experimentar aceleración, efectos relativistas ni dilatación del tiempo. Cuando Alcubierre publicó el artículo, las matemáticas eran correctas. La métrica que construyó era una solución válida para las ecuaciones de campo de Einstein. Esa parte no está en disputa. Pero construir la cosa requeriría algo que el universo parece no contener en cantidades utilizables: energía negativa. Materia con densidad de energía negativa. La materia ordinaria, cada átomo de cada objeto que haya tocado, tiene una densidad de energía positiva. La masa curva el espacio-tiempo hacia adentro. Esa curvatura hacia adentro es lo que llamamos gravedad. La densidad de energía negativa curvaría el espacio-tiempo hacia afuera. Produciría repulsión gravitacional en lugar de atracción. Nunca se ha observado ni producido tal material en masa. La mecánica cuántica insinúa contextos donde la densidad de energía de una región puede ser ligeramente inferior a la densidad de energía del vacío ordinario. El efecto Casimir es el ejemplo más conocido. Acerque dos placas conductoras en el vacío y experimentarán una fuerza de atracción. Esto sucede porque los modos permitidos de las fluctuaciones cuánticas entre las placas son menores que los de afuera, lo que provoca una pequeña diferencia de presión. La densidad de energía entre las placas es técnicamente ligeramente inferior a la línea base del vacío. Esto a veces se describe como energía negativa en un sentido técnico estricto. Es real. Se ha medido muchas veces. Pero las magnitudes involucradas son fantásticamente pequeñas. El efecto Casimir entre dos placas, separadas por 1 micrómetro, produce una densidad de energía del orden de -1/10 de 1000 de julio por metro cúbico. Un motor de Alcubierre requeriría densidades de energía negativa enormemente mayores que estas estimaciones. En la formulación original de la métrica era tan extrema que era obviamente imposible. Trabajos posteriores de investigadores que refinaron la propuesta redujeron drásticamente la cantidad requerida cambiando la forma de la burbuja. Pero incluso las estimaciones revisadas más optimistas implican requisitos de energía negativa que están muy lejos de lo que el efecto Casimir o cualquier otro proceso cuántico conocido puede producir. Por órdenes de magnitud,
probablemente muchos órdenes de magnitud. También hay un problema más profundo. La mayoría de los físicos creen que las condiciones de energía de la relatividad general, que se derivan de lo que sabemos sobre cómo se comportan la materia y la energía en el espacio-tiempo, no pueden violarse a la escala requerida. La llamada condición de energía débil y la condición de energía dominante no están demostradas matemáticamente de forma universal, pero se cumplen en todos los escenarios físicos conocidos. Y las violaciones de la magnitud requerida, sostenidas en una región macroscópica, probablemente desencadenarían inestabilidades que destruirían cualquier estructura que intentara explotarlas. La evaluación honesta de los motores de curvatura no es que estén matemáticamente prohibidos. Son soluciones válidas a las ecuaciones de Einstein en el papel. La evaluación honesta es que construirlos requeriría configuraciones de materia y energía que el universo parece no permitir, basándose en todo lo que sabemos sobre la teoría cuántica de campos y la relatividad general. Los agujeros de gusano enfrentan el mismo obstáculo desde una dirección diferente. Un agujero de gusano es un túnel teórico a través del espacio-tiempo que conecta dos puntos distantes. Las matemáticas de la relatividad general los permiten. Cuando Karl Schwarzschild resolvió las ecuaciones de Einstein para una masa no giratoria y sin carga, que producía lo que ahora llamamos el agujero negro de Schwarzschild, la solución contenía algo inesperado. El interior del agujero negro estaba conectado a través de la geometría del espacio-tiempo a otra región que, en principio, podría ser otra ubicación en el universo o incluso otro universo por completo. El propio Einstein y su colaborador Nathan Rosen analizaron esta estructura en 1935. Se conoció como un puente de Einstein-Rosen. Más tarde, el físico John Wheeler acuñó el término agujero de gusano. El puente de Einstein-Rosen no es transitable. Se forma y colapsa tan rápidamente, en un tiempo medido por el radio de Schwarzschild dividido por la velocidad de la luz, que ningún viajero, ninguna señal, ninguna información de ningún tipo puede pasar antes de que la garganta se cierre. Las matemáticas son inequívocas en este punto. Para hacer que un agujero de gusano sea transitable, para mantener la garganta abierta el tiempo suficiente para que algo pase, se requiere enhebrarlo con materia exótica con densidad de energía negativa. La misma materia exótica que necesitan los motores de curvatura. Y los problemas son los mismos. No la tenemos. No podemos producirla en cantidades utilizables. Si puede existir en la forma requerida en absoluto, es profundamente incierto. Incluso dejando de lado el problema de la materia exótica, los agujeros de gusano transitables tienen problemas de estabilidad arraigados en la teoría cuántica de campos. Stephen Hawking propuso lo que llamó la conjetura de protección cronológica. La idea de que las leyes de la física conspiran para evitar la formación de curvas temporales cerradas, que los agujeros de gusano con un componente temporal crearían. La conjetura no está probada, pero hay fuertes argumentos de la teoría cuántica de campos de que cualquier agujero de gusano transitable sería destruido por efectos cuánticos antes de que pudiera ser utilizado. Y está el problema del posicionamiento. Para usar un agujero de gusano como atajo, ambos extremos deben estar en los lugares correctos. Un extremo en tu punto de partida, el otro en tu destino. Mover el segundo extremo a tu destino requiere moverlo a través del espacio normal, sujeto a las restricciones normales de la velocidad de la luz. El agujero de gusano no puede acortar ese viaje inicial de posicionamiento. Solo después de que los extremos estén en su lugar, algo puede usarlo como atajo. E incluso entonces, las restricciones de causalidad parecen limitar qué atajos son realmente alcanzables, de maneras que a múltiples físicos que trabajan en el problema les ha resultado difícil eludir. Hay algo importante que entender sobre todas estas propuestas. Comparten una estructura común. No son intentos de violar la velocidad de la luz en el sentido de mover un objeto a través del espacio-tiempo más rápido que la luz. Son intentos de encontrar resquicios en la geometría del espacio-tiempo mismo para remodelar el escenario en lugar de acelerar al actor. Y la razón por la que esos resquicios parecen requerir materia exótica no es accidental. Es un reflejo de la misma física subyacente que hace que la barrera de la luz sea absoluta para los objetos en movimiento.
La geometría del espacio-tiempo y el comportamiento de la materia en esa geometría no son cosas independientes. Están profundamente entrelazados por las ecuaciones de campo de Einstein. No se puede remodelar significativamente la geometría sin la configuración de materia requerida para generar esa geometría. Y las configuraciones de materia requeridas para generar agujeros de gusano transitables y burbujas de deformación parecen ser configuraciones que el universo no permite. Esta conexión no se comprende completamente en el nivel más profundo. Todavía no tenemos una teoría completa de la gravedad cuántica. Una teoría que unifique la mecánica cuántica con la relatividad general de una manera que describa correctamente todas las situaciones físicas. Esta no es una brecha menor. Es, argumentablemente, el problema central sin resolver en la física teórica. La relatividad general, nuestra mejor teoría de la gravedad y el espacio-tiempo, describe el universo a grandes escalas con una precisión extraordinaria. Predice el comportamiento de los agujeros negros, la curvatura de la luz alrededor de objetos masivos, la expansión del universo, la existencia de ondas gravitacionales. Todas estas predicciones han sido confirmadas. La mecánica cuántica, nuestra mejor teoría de la materia y la energía a pequeñas escalas, es igualmente precisa. Describe el comportamiento de los átomos, las propiedades de los materiales, las interacciones de las partículas fundamentales. Es la base de la química, de la electrónica, de toda tecnología construida a partir de la manipulación de la materia a escala atómica. Pero las dos teorías son matemáticamente incompatibles en regímenes donde ambas se necesitan simultáneamente. Cerca de una singularidad de agujero negro, En el primer instante, después del origen del universo. En la garganta de un agujero de gusano teórico. En las escalas más pequeñas posibles de longitud y tiempo, la escala de Planck, donde las distancias son aproximadamente 10 a la menos 35 metros y los intervalos de tiempo son aproximadamente 10 a la menos 43 segundos. En esas escalas, ni la relatividad general ni la mecánica cuántica por sí solas dan la respuesta correcta. Una teoría completa de la gravedad cuántica, una que maneje correctamente todos estos regímenes, reemplazaría a ambas como casos límite. Los dos candidatos principales son la teoría de cuerdas y la gravedad cuántica de bucles, junto con varios otros marcos. La teoría de cuerdas propone que los objetos fundamentales en la naturaleza no son partículas puntuales, sino cuerdas unidimensionales. Y que las diferentes partículas que observamos corresponden a diferentes modos vibracionales de esas cuerdas. Incorpora naturalmente la gravedad en un marco cuántico y predice la existencia de dimensiones espaciales adicionales más allá de las tres que experimentamos. La gravedad cuántica de bucles adopta un enfoque diferente, cuantizando el propio espacio-tiempo, tratándolo no como un tejido liso y continuo, sino como una estructura discreta construida a partir de pequeños cuantos de espacio y tiempo. Ambos marcos hacen predicciones en ciertos regímenes. Ninguno ha producido aún predicciones comprobables que lo distingan claramente de todas las alternativas utilizando experimentos que podamos realizar actualmente. Las escalas de energía en las que los efectos de la gravedad cuántica se vuelven importantes son aproximadamente 10 a la 19 potencia de gigaelectronvoltios, la energía de Planck. El acelerador de partículas más potente jamás construido, el Gran Colisionador de Hadrones, opera a energías de aproximadamente 6,5 teravatios, 13 órdenes de magnitud por debajo de la energía de Planck. Estamos a 13 potencias de 10 de sondear directamente la gravedad cuántica en un laboratorio. Esa brecha puede que nunca sea salvable con ningún acelerador que los humanos puedan construir. Este es el contexto de la incertidumbre en los límites de nuestro conocimiento sobre agujeros de gusano y motores de deformación. Los lugares donde esas propuestas requieren materia exótica son los lugares donde operaría la gravedad cuántica. Y en ausencia de una teoría completa de la gravedad cuántica, no podemos decir con absoluta certeza matemática qué es posible allí. Lo que sí podemos decir es esto. Cada resultado de la teoría cuántica de campos, el marco que combina la mecánica cuántica con la relatividad especial y que es la teoría física más precisamente probada de la historia,
apoya la conclusión de que las configuraciones exóticas de materia requeridas para los agujeros de gusano transitables y los motores de Alcubierre no pueden existir. Las condiciones de energía que parecen prohibirlas no son arbitrarias. Se derivan de propiedades profundas de cómo se comportan los campos cuánticos en el espacio-tiempo curvo. Violar estas condiciones a la escala requerida probablemente introduciría inestabilidades catastróficas. Y nada en el registro experimental da ninguna pista de que tales violaciones sean alcanzables. La posición honesta es la incertidumbre en la frontera combinada con una confianza muy alta de que dentro del dominio donde nuestras teorías actuales están bien probadas, que abarca esencialmente toda la física práctica, hasta energías muchos órdenes de magnitud más allá de lo que cualquier ingeniería ha alcanzado jamás. La barrera de la luz es absoluta. Hay una capa más en esta historia, algo hacia lo que apuntan los argumentos de energía, los argumentos de materia exótica y los argumentos de causalidad, pero que no articulan completamente. La velocidad de la luz no es solo un número que describe qué tan rápido viajan los fotones. Es una constante fundamental de la naturaleza. Aparece en las ecuaciones del electromagnetismo no como una velocidad a la que algo se mueve, sino como una relación entre campos eléctricos y magnéticos. James Clerk Maxwell, trabajando en la década de 1860, unificó las teorías de la electricidad y el magnetismo en un único conjunto de ecuaciones. Antes de Maxwell, la electricidad y el magnetismo se estudiaban como fenómenos separados. La electricidad era lo que hacía que el ámbar atrajera plumas al frotarlo, lo que fluía por los cables, lo que se acumulaba en las nubes de tormenta. El magnetismo era lo que hacía que las agujas de la brújula apuntaran al norte, lo que hacía que ciertos metales se atrajeran entre sí. La conexión entre ellos se había notado experimentalmente. Las cargas eléctricas en movimiento producen campos magnéticos, y los campos magnéticos cambiantes producen corrientes eléctricas. Pero nadie había unificado los dos en un único marco matemático coherente. Maxwell lo hizo. Sus 4 ecuaciones, publicadas en su forma completa en 1865, describieron los campos eléctricos y magnéticos de una manera unificada que capturó todos los fenómenos eléctricos y magnéticos conocidos. Y casi de inmediato, predijeron algo que nadie esperaba. Las ecuaciones permitían soluciones que describían ondas, oscilaciones autosostenidas de campos eléctricos y magnéticos que podían propagarse a través del espacio sin ningún medio que las transportara. Un campo eléctrico cambiante crea un campo magnético cambiante. Ese campo magnético cambiante crea un campo eléctrico cambiante. Y así sucesivamente, saltando a través del espacio a una velocidad fija determinada enteramente por constantes que describen cuán fuertemente responde el vacío a los campos eléctricos y magnéticos. Maxwell calculó esa velocidad. Salió a aproximadamente 186.000 millas por segundo. Inmediatamente reconoció lo que esto significaba. La luz es una onda electromagnética. No la luz como analogía, No la luz como metáfora. la luz visible. La cosa que ves con tus ojos es una oscilación autosostenida de campos eléctricos y magnéticos que se propaga a través del espacio a la velocidad exacta que predijeron las ecuaciones de Maxwell. Él no había estado tratando de explicar la luz. Había estado tratando de escribir las reglas de la electricidad y el magnetismo. Y la luz surgió de las matemáticas por sí sola. Esta fue una de las grandes unificaciones en la historia de la ciencia. Lo que siguió de las ecuaciones de Maxwell fue el reconocimiento de que la luz visible es solo una pequeña parte de una familia mucho más grande. Ondas de radio, microondas, luz infrarroja, luz visible, luz ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Todas estas son radiaciones electromagnéticas. Todas ellas son el mismo fenómeno a diferentes frecuencias. Todas ellas viajan exactamente a la misma velocidad en el vacío. 186.000 millas por segundo. No porque todas transporten el mismo tipo de energía. No porque todas sean del mismo tamaño. Abarcan un enorme rango de longitudes de onda. Desde la longitud de un edificio para las ondas de radio hasta una fracción del tamaño de un núcleo atómico para los rayos gamma. Pero todas viajan a la misma velocidad porque todas están regidas por las mismas 4 ecuaciones de Maxwell.
Y esas ecuaciones tienen una velocidad incorporada. Esa velocidad no es algo que Maxwell pusiera en sus ecuaciones. Salió de ellas. Y coincidió con los valores medidos de la velocidad de la luz. Por eso la velocidad de la luz aparece en E igual a mc elevado a 2. Por eso aparece en el factor de Lorentz. Por eso aparece en la métrica del espacio-tiempo. No es una coincidencia que una constante aparezca en todos estos lugares. Es el mismo hecho subyacente sobre la geometría del universo, expresado en diferentes ecuaciones. La velocidad de la luz es la relación entre el espacio y el tiempo en el tejido de la realidad. Cámbiala, y no solo cambias la velocidad a la que viaja la luz. Cambias la estructura del espacio-tiempo mismo. Cambias cómo se mantienen unidos los átomos, porque las fuerzas electromagnéticas son las que mantienen los electrones en sus órbitas. Cambias cómo arden las estrellas. Cambias los niveles de energía de cada reacción química. Cambias todo. La velocidad de la luz no es un parámetro que casualmente toma un cierto valor. Está entretejida en el tejido de todo lo que existe. En las unidades naturales que usan los físicos cuando trabajan con teoría fundamental, la velocidad de la luz se establece en 1, no porque sea lo suficientemente pequeña como para ignorarla, sino porque es el factor de conversión entre las dimensiones espaciales y la dimensión temporal del espacio-tiempo. El espacio y el tiempo no solo están relacionados por la constancia de la velocidad de la luz, están hechos de lo mismo. Son diferentes direcciones en una única estructura cuatridimensional. La velocidad de la luz es el factor de conversión que te dice cuánta cantidad de espacio equivale a cuánta cantidad de tiempo. Un segundo de tiempo es equivalente a 186.000 millas de espacio. Esa es la tasa de cambio inscrita en la geometría del universo. Por eso el límite es absoluto. No es una regla impuesta sobre un escenario preexistente. Es una propiedad del escenario mismo. Preguntar si podría superar la velocidad de la luz es, en un sentido geométrico preciso, preguntar si podría rotar una dirección temporal del espacio-tiempo en una direccional espacial. La geometría no lo permite. De la misma manera que el espacio tridimensional no te permite rotar la dimensión de la altura en la dirección hacia arriba mientras estás de pie. Los conceptos simplemente no se mapean. La barrera de la luz no es una señal de tráfico. Es la geometría de la realidad. Entender todo esto cambia algo en tu forma de ver el cielo nocturno. Esas estrellas que ves en una noche despejada, las que han atraído la atención de nuestra especie desde antes de la historia registrada, no están simplemente lejos en el sentido ordinario. Están separadas de nosotros por distancias que el universo ha hecho estructuralmente inalcanzables a cualquier velocidad que podamos alcanzar. El sistema estelar más cercano, Alpha Centauri, se encuentra a 4,24 años luz de distancia. Incluso la luz, lo más rápido que permite el universo, tarda 4 años y 3 meses en salvar esa distancia. Cada estrella más allá de esa está aún más lejos. Algunas de las estrellas que puedes ver a simple vista están a docenas, cientos o miles de años luz de distancia. La luz que llega a tu ojo esta noche desde algunas de esas estrellas partió mucho antes de que nacieras. Mucho antes de que naciera nadie que conozcas. En algunos casos, mucho antes de que viviera alguien a quien llamamos ancestro. No estás viendo esas estrellas como son, las estás viendo como eran, congeladas en la luz que partió de ellas hace años, siglos o milenios. El universo es un archivo de su propio pasado, y tú lo estás leyendo. Cuando miras la galaxia de Andrómeda en una noche oscura y despejada, una tenue mancha visible a simple vista bajo las condiciones adecuadas. Estás viendo luz que partió de ella hace 2,5 millones de años. Esa luz ha estado viajando desde mucho antes de que existiera nuestra especie. Cuando comenzó su viaje, no había humanos en la Tierra. Cuando miras objetos más distantes, las profundidades del tiempo se vuelven asombrosas. Las galaxias más distantes visibles para el telescopio espacial Hubble y sus sucesores están tan lejos que la luz que nos llega las dejó cuando el universo tenía menos de 1.000 millones de años, cuando las primeras generaciones de estrellas apenas se estaban encendiendo, cuando la estructura a gran escala de las galaxias aún se estaba formando a partir de nubes de gas. No solo estamos mirando lugares distantes, estamos mirando diferentes momentos. El cielo nocturno es una máquina del tiempo. Cada dirección en la que miras es una profundidad diferente en el pasado.
Y el límite de la velocidad de la luz es lo que hace esto posible en primer lugar. Debido a que la luz tarda tiempo en viajar, el universo tiene un sistema natural de registro. Cuanto más atrás en el tiempo quieras mirar, más lejos en el espacio debes mirar. Las dos cosas son lo mismo, conectados por la velocidad de la luz. Esta conexión entre la distancia en el espacio y el tiempo en el pasado es tan fundamental que los astrónomos describen las distancias en términos de tiempo de viaje de la luz. Una galaxia a 10.000 millones de años luz de distancia es también una galaxia vista como era hace 10.000 millones de años. La misma ley que nos impide viajar lo suficientemente rápido como para alcanzar esas galaxias es la ley que las convierte en registros históricos del universo primitivo. La barrera de la luz es simultáneamente lo que nos mantiene aquí y lo que nos da una ventana a toda la historia del cosmos. No podemos ir allí, pero podemos ver allí, y lo que podemos ver se extiende a lo largo de 13,8 mil millones de años de historia cósmica codificada en la luz que llega a nuestros telescopios cada noche. Eso no es un premio de consolación, es un regalo extraordinario de la misma física que traza la línea que no podemos cruzar. Pero alcanzar esas estrellas, viajar a ellas, no solo observarlas, significa cruzar las distancias que representan esos tiempos de viaje de la luz. Y ninguna nave espacial, ningún motor, ningún concepto de propulsión, ningún atajo teórico que la física permita, puede eliminar el tiempo mínimo que imponen esas distancias. Este no es un problema que la ciencia aún no haya resuelto. Es una propiedad del universo que la ciencia ha descrito de manera precisa y cuantitativa. La respuesta a la pregunta de si podemos alcanzar la velocidad de la luz no es aún no. Es que la geometría del espacio-tiempo no lo permite. Y hemos confirmado esto con una precisión extraordinaria en cada experimento diseñado para probarlo. Nada de esto hace que el cosmos sea más pequeño en las formas que más importan. Las preguntas que podemos hacer sobre él son tan vastas como siempre lo han sido. Las observaciones que podemos hacer desde aquí y desde misiones robóticas que extienden nuestro alcance a través del sistema solar y más allá, revelan un universo de una riqueza y complejidad asombrosas. La física que nos prohíbe alcanzar la velocidad de la luz también predice fenómenos de belleza, dilatación del tiempo, ondas gravitacionales, la curvatura del espacio-tiempo alrededor de objetos masivos, la existencia de agujeros negros, la expansión del universo mismo. Todos estos son frutos de las mismas ecuaciones que trazan el límite que no podemos cruzar. La barrera de la luz no es una decepción, es una descripción. Nos dice con precisión y honestidad lo que es el universo. Y hay algo clarificador en esa honestidad. Considera lo que realmente significa que sepamos esto. Somos criaturas biológicas. Evolucionamos en un planeta que orbita una estrella en una galaxia. Nuestros cerebros se desarrollaron a lo largo de millones de años para resolver problemas a la escala del mundo cotidiano, para rastrear presas, para reconocer rostros, para navegar por terrenos, para comunicarnos con otros miembros de nuestra especie. Ninguno de los desafíos que enfrentaron nuestros antepasados requirió una comprensión de lo que le sucede al tiempo a altas velocidades, o por qué el espacio y el tiempo son lo mismo medido en diferentes direcciones, o cómo es la geometría del espacio-tiempo cerca de una singularidad. La evolución no nos equipó para estas preguntas. No hay ventaja de supervivencia en la comprensión del factor de Lorentz. No hay beneficio reproductivo en la derivación de las ecuaciones de Maxwell. Y sin embargo, lo hicimos de todos modos. Partiendo del mismo equipo cognitivo básico que nuestros antepasados usaron para cazar, recolectar y hacer fuego, desarrollamos las matemáticas y luego la ciencia. Y luego, el extraordinario aparato teórico y experimental que produjo la relatividad especial, la relatividad general, la mecánica cuántica y todo lo que de ella se deriva. Descubrimos que el universo no está organizado a escalas humanas. Sus estructuras más profundas operan a escalas mucho más pequeñas que los átomos y distancias mucho mayores que las galaxias, a velocidades que ningún ser humano ha experimentado directamente bajo condiciones de energía y densidad que destruirían instantáneamente cualquier cosa biológica. Y, sin embargo, alcanzamos esas escalas con nuestros instrumentos y nuestras matemáticas y extrajimos las reglas.
Medimos la velocidad de la luz con una precisión de mejor que una parte en 1000 millones. Aceleramos partículas a menos del 1% de 1000 millones de la velocidad de la luz y las vimos comportarse exactamente como decían las ecuaciones de Einstein. Detectamos ondas gravitacionales, ondulaciones en el propio espacio-tiempo producidas por la fusión de dos agujeros negros a más de 1000 millones de años luz de distancia, utilizando instrumentos lo suficientemente sensibles como para detectar un cambio en la distancia brillante menor que 1/1000 del diámetro de un protón. Observamos el fondo cósmico de microondas, el resplandor del universo primitivo, y leímos en sus fluctuaciones de temperatura las semillas de cada galaxia que se ha formado. Hicimos todo esto sin salir del sistema solar, sin viajar siquiera a la estrella más cercana, sin exceder nunca una pequeña fracción de 1% de la velocidad de la luz. La barrera de la luz nos cierra el universo físico de una manera específica. Nos impide ir allí en un marco de tiempo significativo, pero no nos impide conocerlo. La misma física que limita nuestros viajes nos da telescopios que pueden ver 13.800 millones de años luz en el espacio y el tiempo. Las mismas ecuaciones que imponen el límite de velocidad revelan la estructura de los agujeros negros, la historia del cosmos, la naturaleza de la materia y la energía en su nivel más fundamental. Estamos en un pequeño planeta orbitando una estrella entre cientos de miles de millones, en una galaxia que es en sí misma una de cientos de miles de millones de galaxias. Las distancias entre todas estas cosas son vastas, más allá de la fácil comprensión. Y las leyes de la física establecen límites absolutos a la rapidez con la que se puede alcanzar cualquiera de ellas. Esa es la forma real de nuestra situación, no una interpretación pesimista de la misma, no una limitación tecnológica que el próximo siglo de ingeniería disolverá, la geometría real de dónde estamos. Y dentro de esa geometría, desde este único y pequeño punto de vista, hemos mapeado la historia del universo. Hemos resuelto las reglas que rigen todo, desde los quarks hasta los cúmulos de galaxias. Hemos encontrado el límite de velocidad de la realidad misma y hemos comprendido precisamente por qué existe. Una especie que puede hacer eso, que conoce el universo lo suficientemente bien como para medir su límite de velocidad, describir las ecuaciones que lo imponen y explicar precisamente por qué no se puede cruzar, es una especie con una visión genuina de la naturaleza de la realidad. Hagamos lo que hagamos con ese conocimiento, independientemente de cómo dirijamos nuestra curiosidad y nuestra ingeniería en los siglos venideros, debe basarse en lo que realmente sabemos, en lugar de en lo que deseamos que fuera verdad. La velocidad de la luz es de 186.000 millas por segundo. Es la velocidad de la causalidad, el tipo de cambio entre el espacio y el tiempo, el límite de cada cono de luz en el universo. Ha sido probado por cada instrumento de precisión que se haya apuntado a la pregunta. Confirmado en aceleradores de partículas y detectores de rayos cósmicos y relojes atómicos y correcciones GPS y tasas de llegada de muones y el comportamiento de cada onda electromagnética jamás medida. Y nada con masa la alcanzará jamás. No porque el sueño de las estrellas esté equivocado, pero debido a que el universo tiene una geometría específica y medible, y esa geometría traza una línea que la masa no puede cruzar. Esa es la respuesta. Y quizás lo más extraordinario de todo es que somos el tipo de criatura que puede descifrarlo, que podemos pararnos en un planeta pequeño, mirar hacia un cielo lleno de fuego inalcanzable y deducir desde los primeros principios exactamente por qué seguirá siendo inalcanzable, no para siempre, no si la tecnología mejora, sino en un sentido mucho más fundamental y permanente. El universo no acomoda energía infinita. La geometría del espacio-tiempo no permite que objetos masivos alcancen la superficie del cono de luz. El muro es real. Y comprender exactamente de qué está hecho y exactamente por qué se mantiene es uno de los grandes logros de la ciencia humana. Buenas noches.